Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están, estimados amigos? En esta ocasión tenemos el enorme gusto y el gran honor de presentarles a ustedes al doctor Luis Rafael Herrera Estrella. El doctor Herrera es ingeniero bioquímico, hace trabajo de investigación muy destacado. Él tiene una relación estrecha desde hace un buen tiempo con el Instituto Politécnico Nacional, que es una institución que en muchas ocasiones hemos dicho que le tenemos un enorme cariño, entre otras cosas porque mi primer trabajo fue en el planetario, y tiene una relación muy directa con un centro de investigación que desde hace ya un buen tiempo es probablemente el más importante de América Latina y uno que siempre suena de manera muy favorable a nivel internacional, que es el CINVESTAV, el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados. Luis, muchas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Enrique. Un saludo a ti y a tu auditorio. Pues estamos bien contentos ahí, sufriendo un poco los estragos de la cuarentena, pero trabajando. Tú sabes que siempre hay cosas que hacer, terminar de escribir artículos, escribir proyectos, etcétera. Entonces estamos activos y contentos. Claro. Oye, mucha gente, sobre todo la gente joven, intuye cada vez con más claridad que la solución a muchos de los problemas fundamentales de la sociedad humana involucran a la ciencia en todas sus vertientes. Pero también mucha gente joven siente que aquí en México estamos muy lejos de la ciencia y eso no es cierto. Aquí se hace ciencia de primera línea y tú eres un buen ejemplo. Platícanos un poco de lo que es tu actividad, es decir, cómo llegaste a convertirte en investigador, qué trabajo has hecho, que hay que decirlo, has tenido un papel muy importante en el desarrollo de lo que ahora se llama genéricamente ingeniería genética a nivel mundial, porque esto yo creo que podría ayudar a que mucha gente joven se dé cuenta que a través de las instituciones que existen aquí en México existe un camino bien hecho, amplio, para poder hacer ciencia de frontera como la que haces tú. Sí, mira, ¿cómo llegué a ser yo científico, investigador? Bueno, yo desde muy pequeño estaba interesado en la naturaleza, en los fenómenos, la física, la matemática, la biología. Y de pequeño, cuando me preguntaban qué quería ser, yo no quería ser ni policía, ni bombero, ni astronauta. Yo quería ser inventor. No sé si te acordarás, cuando yo era niño había unos cuentos de Ciro Peraloca y que inventaba cosas y hacía cosas. Y en la televisión pasaban unos programas de la BBC de Londres que se llamaba El Mundo del Futuro, donde basaban los desarrollos más modernos de la tecnología. Yo me acuerdo que ahí vi por primera vez el Hovercraft, este barco que navegaba sobre un colchón de aire movido por una hélice de avión. Y a mí me parecía fabuloso ese tipo de cosas, ¿no? Y el desarrollo de nuevos antibióticos y asuntos de eso. Pero en realidad, pues no sabía. Yo vengo de una familia de gente trabajadora. Somos la primera generación, yo y mis hermanos, que fuimos a la universidad. No hay ninguna tradición científica ni nada, ni intelectual, como para que yo te dijera que mi tío, mi abuelo, mi papá, todos vienen ya de una generación de intelectuales que me promovieron la ciencia, sino simplemente era una curiosidad. Y pues un poco por aras del destino yo entré a estudiar a ciencias biológicas, a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Y te digo que un poco por aras del destino, porque yo al principio quería estudiar física atómica. Me llamaba mucho esto de Einstein y que la física cuántica y todos estos asuntos que en los 60s y los 70s era tan de moda. Y pues resulta que cuando lo platiqué con algunas gentes me dijeron, oye, no, eso de la física teórica, pues en México no se puede, y pues si vas a estudiar física vas a terminar dando clases en una secundaria.
Y yo dije, yo estaba en la secundaria, yo dije, no, yo no quiero ser maestro de estudiantes de secundaria, porque pues era uno terrible, ¿no? En los salones y ni estudiaba uno y nomás estaba uno dando lata. Y entonces yo dije, no, pues ¿qué otra cosa estudiaré? Y curiosamente un vecino que vivía al otro lado de la calle, ahí en casa de mi madre, yo le pregunté, oye, ¿tú qué estudias? Y me dice, pues mira, yo acabo de entrar a la carrera de Ingeniería Bioquímica en el Instituto Politécnico Nacional. Y le digo, ¿y eso qué es? Dice, no, pues es el uso de los sistemas biológicos para generar productos o servicios. Y yo dije, oye, pues eso está suave, suena bien. Y pues ahí voy, me inscribí en la Boca 6, ahí en el casco de Santo Tomás, cuando estaba por allá. Y finalmente terminé inscribiéndome precisamente a la carrera de ingeniero bioquímico en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. No tenía yo una idea muy clara de qué era lo que yo quería hacer, porque ahí te decían que, bueno, pues si estudiabas alimentos, podías trabajar en las Sabritas o en la Bimbo, haciendo papas fritas, etcétera, ahí calculando cómo freírlas, porque todo tiene su ciencia, ¿eh? Hasta hacer unas buenas papas fritas, aunque la gente piense que es una tontería, tiene su ciencia porque hay que controlar cuando produces toneladas de papas fritas, pues tienes que controlar bien todas las condiciones. O hacer cuestiones de fermentaciones para producir yogures, cervezas, vinos, destilados, etc. Y bueno, pues ahí estuve transitando, no te digo que fue un estudiante brillante porque no lo fui, hasta que me topé con un maestro que se llama José Ruiz Herrera, que era maestro ahí de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y que después se fue al CIMBESTAB. Y él nos dio una clase que se llamaba Bioquímica Microbiana. Y en ese entonces llegó una semana donde nos empezó a hablar sobre el ADN, sobre el DNA, cómo se multiplica el ADN en las células y cómo se comunican las células. Y de repente nos empezó a explicar que pues las bacterias tienen virus y que los virus entran y las infectan y hay mecanismos que determinan si el virus mata a la bacteria o se integra y se duerme junto con el DNA de la bacteria y queda ahí latente hasta que encuentra las condiciones propicias de reproducirse y matar a la célula. Y entonces estábamos viendo eso y yo me interesó mucho, empecé a leer y encontré esto de los virus de RNA precisamente que planteabas al principio, una clase de virus de RNA que se llaman retrovirus porque se integran al genoma como DNA, se multiplican como RNA y luego se integran otra vez como DNA. Y entonces decía, ¿cómo si la idea que Watson y Crick desarrollaron, que es de DNA, pasas a RNA y de las RNAs a las proteínas, ¿cómo es que vas en reversa de RNA a DNA? En esa época no se sabía. Y entonces yo estuve platicando con el doctor José Ruiz Herrera y me dije, oye, doctor, a mí esto me fascina. Y ese día yo decidí ser científico. Yo sí recuerdo el día, la hora, el sitio donde decidí ser científico. Y entonces, pues platiqué con algunos de mis amigos ahí en la escuela. Y recuerdo muy bien un comentario que me hizo un chico que se llama Isaac Lorenzés, un tipo muy, muy brillante que trabaja ahora en Suiza. Él se hizo bioinformático, trabaja allá en Europa. Me dijo, oye, pues si realmente quieres ser científico, tienes que hacer un posgrado y tienes que tener promedio para calificar para las becas de CONACYT. Yo nunca había pensado en las becas de CONACYT ni nada. Y oye, ¿qué promedio es? Me dice, pues es mínimo 8 y resulta pues que yo andaba como en 7.7 de mi promedio. Y entonces pues ni modo meterle el acelerador y terminando la carrera pues salí con un 8.15, lo cual me calificó para poder obtener una beca, ¿no? Y entonces bueno, pues yo me fui a hacer la maestría al Departamento de Genética y Biología Molecular del CIMBESTAB porque precisamente pues, me interesaba este asunto de la genética y la biología molecular que estaba en sus inicios en aquellas, te estoy hablando de los principios de los 80s.
Y entonces me fui a trabajar con el doctor José Ruiz Herrera. El doctor José Ruiz Herrera trabaja con hongos, con cómo construyen su pared celular, esa cubierta que tienen los hongos en el exterior que les permite tomar la forma que tienen los hongos. Y yo quería estudiar aprender genética ahí en el CIMBESTA, biología molecular, y hacer algún trabajo que pudiera tener alguna relevancia. Pues tú sabes que los hongos se utilizan mucho para producir antibióticos, para producir, causan enfermedades muy severas, etcétera. Entonces yo dije, pues esto puede tener alguna aplicación. Y terminé mi maestría ahí con el doctor José Ruiz Herrera. Ya, entonces sí, ya fui un buen alumno. Debo confesar que ahora sí ya le entré con ganas a la estudiada porque me fascinaba el tema. Y yo creo que aquí me permito hacer una pausa que a lo mejor es de interés a los jóvenes y a los maestros, que primero, que un buen maestro te puede cambiar la vida. Es decir, cuando te enseñan de la manera correcta para hacerte interesar en las matemáticas, la física, la biología, te pueden abrir las puertas de tu futuro. Y segundo, que a veces no el más matado es el que tiene el mejor futuro, sino hay que una serie de características que hacen a un buen investigador. Tienes que ser estudioso, pero además tienes que ser inteligente, tienes que ser creativo y tienes que ser persistente. O sea, ni el más listo ni el más matado necesariamente llegan a ser los mejores. Tienes que construir o haber nacido con una serie de características que en muchas se aprenden y se van cultivando en la vida para poder llegar a ser un buen investigador. Y entonces, bueno, pues terminé mi maestría ahí con el doctor José Ruiz Herrera, y yo dije, bueno, pues yo lo que quiero estudiar ahora es la biología molecular de la síntesis de antibióticos, porque yo veía que la importancia que tenían los antibióticos para controlar enfermedades, estaba muy en boga eso. Yo dije, bueno, pues yo quiero hacer cómo mejorar la producción de antibióticos y cómo descubrir nuevos antibióticos para curar enfermedades. Y nuevamente cuando lo platiqué con algunas gentes, me volvieron a decir, no, Luis, pero pues esas cosas no se pueden hacer en México, porque pues tú sabes que los antibióticos los producen las grandes farmacéuticas transnacionales y ellas tienen sus centros de investigación en sus países de origen y pues eso no se puede hacer en México. Y bueno, pues me volví a desilusionar y dije, bueno, pues ¿dónde puedo trabajar yo que tenga una puerta abierta en México para poder hacerlo? Y entonces decidí que en cosas de agricultura. Y yo dije, bueno, cosas de agricultura porque México tiene una serie de cultivos nacionales que no son de gran importancia para las multinacionales. Para las multinacionales, pues están el maíz, la soya, el algodón, el trigo, los grandes cultivos que arriba. Pero, por ejemplo, pues en los frijoles, pues no son de gran importancia para las transnacionales, los nopales menos, el chile, después me di cuenta que Chile sí es importante a nivel internacional. Entonces yo dije, bueno, pues ahí debe haber cultivos, el amaranto, toda una serie de cosas que había ahí tradicionales mexicanas. Y yo, bueno, pues debe haber especies en las que puedo trabajar, cultivos en los que puedo trabajar y que a lo mejor esconden cosas interesantes que esa biología solo la puedo descubrir en esos organismos. Y entonces yo dije, pues voy a buscar algún sitio donde hacer biología molecular de plantas. Pero nunca había llevado un curso de botánica ni sabía nada de las plantas. Entonces aquí me vuelvo a hacer otro paréntesis para dar una opinión muy personal. En el sentido, esas opiniones negativas que me dieron de que no se puede hacer física teórica en México y no se puede hacer investigación de impacto en ciertos temas porque están dominados por empresas multinacionales, es absolutamente falso. Se puede hacer investigación de calidad y tenemos físicos extraordinarios en México
que han hecho contribuciones muy importantes. Tenemos grupos de la UNAM, del CINVESTAB y de otras instituciones que trabajan en estos aceleradores de partículas en Europa, haciendo contribuciones muy importantes. Y en cuestiones de biología, el asunto es ser creativo y ser original. Las empresas multinacionales se mueven con muchísima lentitud. Ellos tienen programas de investigación muy definidos por sus intereses económicos. Y entonces no están buscando abrir cosas nuevas con mucha frecuencia, porque pues ya tienen sus cadenas de producción, de distribución, sus mercados predichos, etcétera. ¿Tú crees que las multinacionales pensaron en descubrir la edición genómica, por ejemplo, esto del CRISPR que tan popular se ha hecho últimamente? No, fue descubierto en laboratorios de investigación y mucho de ello fue descubierto en España, por ejemplo, y ni siquiera en Madrid ni en Barcelona, sino creo que es una universidad de Alicante, por ahí una universidad no tan famosa de España, porque estás investigando cosas interesantes y hay que ser creativo con lo nuevo que descubres. Entonces, la idea de que no se puede es absolutamente falsa, ni que necesitas las decenas de millones de dólares para hacer descubrimientos importantes. Entonces, después de esa pausa, te sigo contando qué fue lo que pasó con mi vida académica. Resulta que, bueno, pues no sabía yo ni a dónde ir, ni a dónde voltear. Y el doctor Ruiz, yo le pregunté al doctor Ruiz, a mi maestro, uno de mis grandes guías, le digo, oiga, doctor, ¿dónde me podré ir a hacer biología molecular de plantas, algo de plantas? Le digo, porque yo creo que eso está muy interesante. Y estaba un poco de moda eso de cultivo de tejidos en plantas, eso para propagar plantas a través de cultivarlas en medios sintéticos en el laboratorio. Y me dice, oye, pues mira, el CONACYT acaba de organizar un simposio y conocí un holandés que me parece que hace cosas muy importantes. ¿Por qué no le escribes? Y le digo, oiga, profesor, pero pues mi inglés está muy malo. Me dice, yo te ayudo a escribir la carta. Y entonces le escribimos al holandés que se llama Robert Schilperud, ahí en Holanda, y le escribí diciendo que, bueno, pues que me interesaría hacer cosas de biología molecular o cultivo in vitro de plantas en su laboratorio, que mi profesor lo había... Bueno, él escribió la carta a mi nombre, ¿no? Le puso ahí que lo había conocido mi profesor en México y que se veía muy interesante su trabajo. Entonces, muy amablemente, el señor me contesta y me dice que sí, que él estaría interesado en incorporarme a su laboratorio, pero que necesitaba que el comité académico de la universidad aprobara mis estudios en México para ver si podía entrar directamente al doctorado o tenía que repetir el último año de la licenciatura. Y que eso pues iba a llevar pues unos 6 meses hasta que se reuniera el comité y me dijeran si sí o si no. Y entonces dije, bueno, pues voy a esperar a ver qué contesta esta gente. Y yo dije, bueno, pues ¿qué hago? ¿Qué hago? Mientras no puedo estar yo de vago. Y entonces yo me había enterado que Paco Bolívar, que Francisco Bolívar acababa de regresar a la UNAM. Y entonces, pues yo no conocía nada en la UNAM. Yo estudié toda mi carrera, desde la ocasional en el Politécnico, la maestría en el Politécnico. Pues no conocía a nadie en la UNAM, pero me llevaba bien con el doctor Manuel Ortega, quien fue director del CINVESTAB y me dio clases de bioquímica, otro extraordinario maestro. Y entonces él era director del CINVESTAB y un día me lo encuentro ahí en el estacionamiento y me dice, oye Luis, ya me enteré que terminaste tu maestría, ¿y ahora qué quieres hacer? Digo, no, pues estoy pensando en hacer algo de biología molecular de plantas, pero pues no sé bien a dónde ir. Escribí a unas gentes, pero van a tardar en contestarme. Le digo, y me gustaría aprender algo de DNA recombinante. Le digo, y Paco Bolívar acaba de regresar de Estados Unidos con esa tecnología, que es el único laboratorio en México que la maneja.
Le digo, ¿usted cree que me podría ayudar a hablar con Paco Bolívar? Y me dice, acompáñame a mi oficina. Entonces ya subimos a su oficina, ya en el cuarto, quinto piso de la administración del CIMBE, estaba ahí en Zacatenco, y agarra el teléfono y le habla, dice, oye Paco, ¿cómo estás? Habla Manuel, ya comentaron un poco, le preguntó por el maestro Soberón, otro de los grandes maestros de la bioquímica en México, y le dice, oye, pues mira, te hablo para ver si puedes aceptar a un egresado de aquí, del CIMBESTAB, que terminó su maestría, y lo estamos preparando para mandarlo a Europa a hacer su doctorado en biología molecular de plantas, pero necesita entrenarse en DNA recombinante. ¿Lo puedes tomar tú en tu laboratorio unos meses mientras se va? Sí, cómo no, mándamelo. Y pues ya estaba yo en la UNAM a la semana siguiente trabajando con Paco Bolívar. Y aquí la gente me dice, oye, qué inteligente fuiste en hacer las cosas. Le digo, mira, es un poco de inteligencia y un poco de suerte. Conocer a la gente adecuada que te puede guiar y que te puede ayudar y que le demuestres tú que tienes interés y capacidad, siempre te abre mucho las puertas. Entonces yo fui a parar ahí con Paco Bolívar y ahí empecé a hacer lo que nosotros llamamos corte y confección de ADN, ¿no? Cómo cortar las moléculas de ADN y pegarlas para poder hacer cosas que hagan funciones biológicas nuevas. Ahí aprendí todas las cosas básicas con Paco Bolívar. Estuve trabajando con la doctora Alejandra Covarrubias y Mario Rocha, que lamentablemente perdió la vida hace unos años. Y con ellos aprendí a trabajar todo esto de biología molecular, de ADN y todo lo de DNA recombinante. Y cuando estaba yo ahí trabajando con Paco, un día regresaban de un congreso, creo que habían ido a Jamaica o algo así, y habían invitado a algunos de los ponentes a dar charlas ahí al Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, que es donde estaba Paco en aquel entonces. Y entonces pues yo fui a los seminarios, y uno de los seminarios lo dio el doctor Marc van Montagu de Gante, Bélgica, de la Universidad Estatal de Gante en Bélgica. Yo no tenía idea ni de qué hacía, y entonces entro ahí al seminario. Entonces él empieza a hablar que su laboratorio estudiaba la biología molecular de una bacteria que tenía la maravillosa propiedad de modificar genéticamente las células de las plantas, y que la habían empezado a estudiar porque esta bacteria causa una enfermedad en las plantas, causa un cáncer. Es decir, cuando la bacteria infecta a la planta, se forma un tumor. Y ese tumor le produce comida a la bacteria. Y entonces el concepto que manejaban ellos era muy interesante. Decían que la bacteria se creaba un nicho ecológico a través de la modificación genética. Es decir, modificaba genéticamente las células de la planta para que esas células proliferaran y le produjeran comida a la bacteria que la había infectado. Y entonces yo dije, ¡ay, qué cosa tan interesante!, ¿no? Y estaban estudiando el mecanismo de cómo transfería ADN la bacteria a la planta. Y al final de su conferencia dice, bueno, pues la idea de esto es utilizar este mecanismo para modificar a la bacteria, y que en lugar de que la bacteria modifique a las células vegetales para hacer lo que ella quiere, las modifique para lo que nosotros querramos. Por ejemplo, hacer una planta resistente a insectos, a pestes, o resistente a enfermedades, o más tolerante a la sequía. Y yo dije, yo quiero hacer eso. Yo me quiero ir a trabajar a ese laboratorio. Y entonces yo dije, híjole, ¿cómo hago para hablar a este señor? Pues era muy importante. Ya me di cuenta cuando leyeron su currículum que era un tipo pues muy importante. Y entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estaban ahí Rafael Palacios, Jaime Mora, todos estos grandes científicos de la UNAM platicando con el profesor. Y yo dije, pues ni modo de interrumpirlos, ¿cómo me meto? ¿Qué hago? Y entonces en un rato de desesperación dije, bueno, pues voy al baño, porque ya estaba yo nervioso.
y púmbatelas, ahí estaba en el baño el profesor. Y entonces yo dije, pues ni modo, a ver si no lo hago que se chorree, pero pues le voy a hablar. Y entonces le digo, oiga, profesor, quiero preguntarle si es posible que me vaya yo a trabajar a su laboratorio. Y me dice, mira, normalmente no aceptamos estudiantes de doctorado extranjeros, sino estudiantes ya postdoctorales. Me dice, pero nosotros teníamos un convenio con Rafael Palacios que nos iba a mandar gente para trabajar con nosotros. Cuando estaban creando lo que fue el Centro de Fijación de Nitrógeno, que ahora es el Centro de Ciencias Genómicas. Y me dice, se decidieron a trabajar solamente con Rhizobium, con fijación de nitrógeno, y ya no les interesan otras bacterias del suelo como Agrobacterium tumefaciens, que es la bacteria esta que causa los tumores en las plantas. Me dice, entonces pues ya estamos preparados para recibir un mexicano. Entonces nunca hemos tenido un mexicano, te aceptamos en el laboratorio, nomás necesito que Paco Bolívar te dé una carta de recomendación. Y entonces, pues ahí voy con Paco ya al día siguiente. Oye, Paco, pues mira, fíjate que hablé con este señor, que si me das una carta de recomendación, tenía yo apenas unos meses con Paco. Y me dice, sí, claro, Luis, yo te doy una carta de recomendación, me parece muy bien, el doctor Ortega te recomienda mucho, yo te he visto trabajar. Y me dio la carta, y pues a los pocos meses estaba yo ya aceptado para ir a trabajar a Bélgica. No sabía ni dónde estaba Gante, ni qué idioma hablaban, absolutamente nada, salvo esa presentación fascinante que había escuchado del profesor Juan Montagu. Y pues surgió otro de mis padrinos, que fue Paco Bolívar. Entonces yo tengo así como padrinos y madrinas que me han protegido toda la vida y me han ayudado siempre. Paco, el doctor Ortega, el doctor Luis, Paco Bolívar, todos me han ayudado siempre durante toda mi carrera. Y entonces pues ya ahí me voy yo a Europa. Pero una cosa que me sucedió ahí media curiosa es que, ¿te acuerdas que yo había mandado una carta a Holanda? Entonces, yo había hecho mi trámite de solicitud para mi beca CONACYT para ir a Holanda. Y lo único que quedaba pendiente era la carta de aceptación de los holandeses. Entonces, cuando fui al CONACYT para decir, oiga, ¿sabe qué? Siempre no me quiero ir a Holanda, me quiero ir a Bélgica. Me dijeron, pues no se puede ir a Bélgica porque ya su solicitud para Holanda y no le podemos cambiar o renuncia a la beca. Y yo dije, sí, no puede ser. Le digo, pues si me voy a ir al mejor laboratorio del mundo en el área y me dicen que no. Me dicen, no, pues ni aunque seas hijo del presidente. Y entonces ya fui ahí a llorar otra vez con el doctor Ortega. Le digo, oiga, doctor, fíjese que me pasó esto, que no sé qué. Y nada más me dio una de sus tarjetas y le escribió en el reverso, no me acuerdo cómo se llamaba la directora de becas, dice, por favor, fulana de tal, échale la mano a Luis porque se quiere ir al mejor laboratorio del mundo, y pues estaba en trámites para otro lugar. Y gracias a eso me cambiaron mi beca a Bélgica. Y entonces pues ya me fui a trabajar a Bélgica y llegué yo ya con la idea muy definida de que yo lo que quería hacer era modificar células vegetales, modificar genéticamente células vegetales para que produjeran, para que expresaran genes que pudieran ser útiles. Y para eso tenía uno que desarrollar toda la metodología para hacerlo, basada en lo que hacía la bacteria de forma natural, porque es un sistema natural de modificación genética de plantas, cómo esta bacteria modifica a las células vegetales. Y entonces yo llegué a Bélgica y le dije al profesor, oiga, profesor, pues yo lo que quiero es primero ver si podemos expresar genes bacterianos en plantas para ver si las podemos modificar a voluntad las células vegetales y después regenerar de esa célula vegetal una planta completa que haga lo que yo quiero. Y me dicen, primero entra a aprender
a trabajar en el laboratorio y luego platicamos de eso. Y entonces me mandó a trabajar con una doctora a aprender a trabajar con el sistema de Agrobacterium. Una señora muy guapa, que me distraía mucho, pero sí le aprendí mucho. Y empecé a trabajar con ella. Me sucedieron una serie de anécdotas ahí chistosas con ella, que en algún otro momento les platicaré. Pero bueno, todos los días yo le decía a esta señora, yo lo que quiero es buscar la forma de expresar genes bacterianos en plantas. Y ella lo que estaba tratando de identificar era cómo es que se había insertado un pedazo de la bacteria en el ADN de la planta. O sea, cuál era el pedazo preciso que se había insertado y cómo se había insertado, si había modificado el DNA de la planta o no, etcétera. Y yo todos los días decía, no, pero yo lo que quiero hacer esto, y mire, lo podemos hacer así, ya está, ya está. Y entonces yo creo que se cansó un día y teníamos dos jefes, Marfan Montague y Jeff Shell. Eran dos jefes de laboratorio. Jeff Shell era jefe del departamento y además era director del Max Planck en Colonia. Y esta señora era una amiga muy cercana de Jeff Shell, y yo creo que un día le digo, ¿sabes qué? Mira, quítame a este muchacho de encima, ya no lo aguanto, ponlo a hacer lo que quiere o ponlo a hacer lo que quieras, pero ya quítamelo encima. Y entonces, en la reunión del laboratorio dijo Jeff Shell un día, dice, bueno, pues ya es hora de que empecemos a ver la estrategia para realmente hacer modificación de genética de células vegetales. Y voltea y me dice, ¿y tú lo quieres hacer, no? Le digo, sí. Me dice, ¿vienes del laboratorio de Bolívar? Le digo, pues sí. Le digo, yo ya sé todo el corte y confección necesario para hacerlo. Y ahí me tocó asignarme un proyecto muy importante, que esa es otra de las cosas, otro de los consejos que yo les daría a los jóvenes que están iniciando su posgrado, quieren hacer su posgrado, tanto en México como en el extranjero, que si bien es importante al laboratorio que vas y a la universidad que vas, es más importante el proyecto que tomas. Tú puedes ir a Harvard o a MIT, ingresar a un laboratorio que es malo. No todos los laboratorios de MIT y de Harvard son los mejores del mundo. Si bien en promedio tienen los mejores laboratorios del mundo, o Cambridge o Oxford, todas esas grandes instituciones, en promedio sus laboratorios son mejores que el resto del mundo, también hay laboratorios medianones y malones. Y aún puedes llegar al mejor laboratorio del mundo y que te den el peor proyecto. Uno que no le interesa al jefe y porque ya tiene 80 gentes trabajando para eso, miras esto. Entonces, es muy importante el proyecto que uno decide hacer y que si te dan un proyecto malo, pienses y generes algo propio dentro de la línea de investigación del laboratorio que se le pueda proponer al jefe y interesarlo en hacerlo. Porque puedes entrar a una universidad, por ejemplo, la Universidad de Gante en Bélgica, pues era poco conocida en el mundo, no es ni Harvard, ni MIT, ni Cambridge, ni el Instituto Pasteur, ni el Max Planck de Alemania. Pues es una universidad no mala, pero no es muy conocida. Pero era un muy buen laboratorio y me tocó un muy buen proyecto. Y entonces pues ya me puse yo a trabajar en mi proyecto. Yo llegué a finales de 1981 al laboratorio y me puse a trabajar en mi proyecto como a los 4 meses, etcétera. Y estábamos trabajando bastante fuerte, trabajábamos mucho, prácticamente día y noche. De hecho, había como dos tipos de investigadores ahí, los extranjeros y los nacionales. Los belgas y en general los europeos son muy ordenados, entran a trabajar temprano, a las 5 de la tarde se van a su casa, cuando son vacaciones, los fines de semana son fines de semana. Ellos tenían muy estructurado, muy ordenado su forma de trabajar. Los extranjeros
llegábamos más tarde, a las 10, 10 y media a trabajar, y nos quedamos trabajando ahí hasta las 10, 11, 12 de la noche. Íbamos sábados, domingos, días festivos, vacaciones, etcétera, ¿no? Y entonces pues fui progresando, colaborando con algunas gentes ahí del laboratorio, con algunos chicos que estaban también haciendo su doctorado, etcétera. Y el proyecto avanzó bastante bien, y para diciembre del 82, que es un tiempo verdaderamente muy corto, ya teníamos resultados positivos. Habíamos sido capaces de introducir los primeros genes bacteriales de manera funcional en células vegetales. Eran genes de resistencia a antibióticos, porque teníamos que tener alguna manera de seleccionar las células que habían sido modificadas. Y estos antibióticos pues también mataban las células vegetales. Entonces hicimos corte y confección para que estos genes bacterianos de resistencia a antibióticos los hiciéramos funcionales en plantas. Porque un gen, haciendo aquí un paréntesis, es como un programa de cómputo que tiene una serie de instrucciones para hacer una tarea, pero necesita un lenguaje para que la computadora lo entienda. Entonces tú puedes tener un programa de cómputo que hace lo mismo y que funciona en una computadora Apple, pero si la metes a una PC no funciona, porque la PC usa otro lenguaje. Entonces lo que nosotros teníamos que hacer era modificar el gen para que la célula vegetal entendiera el mensaje y lo pudiera procesar. Y entonces, bueno, pues hicimos esas construcciones, nos metimos en células vegetales, pusimos las células vegetales en la presencia de los antibióticos para ver si se morían o no, y crecieron. Y entonces hicimos pruebas bioquímicas y genéticas para demostrar que los genes estaban ahí, estaban funcionando, y por eso se habían convertido en resistentes. Oye, y perdón, entonces eso significa, perdón, que ustedes fueron las primeras, fueron el primer equipo que consiguieron editar de manera exitosa y dirigida el genoma de un organismo. Es lo que en la mente de mucha gente significa el término ingeniería genética, ¿no? Sí, bueno, eso fue para nosotros en plantas, en el caso de plantas. Porque en el caso de bacterias ya se había hecho desde la época de Bolívar, ¿no? Entonces, Claro. en el caso de plantas era la primera vez en el mundo que se hacía. Ahora, déjame decirte que a pesar de que yo inocentemente pensaba que era el único en el mundo que estaba haciendo este tipo de trabajo, me llevé una gran sorpresa ese diciembre. Estaba yo, por primera vez preparando mis vacaciones, iba yo a visitar a este amigo Isaac que trabaja en Suiza para aprender a esquiar. Me dijo, oye, vente para que vamos a esquiar acá. Y entonces llega de visita Jeff Shell y me pregunta y me dice, ¿cómo vas con tu proyecto? Le digo, mire, súper bien, ya tenemos éxito con la modificación. Me dice, oye, qué maravilloso, dice, porque en enero hay un congreso en Miami, un famoso congreso se llamaba Miami Winter Symposium, donde la gente de Monsanto va a presentar sus resultados y tienen un equipo de 15 gentes trabajando en el mismo proyecto que tú. Yo casi me colapso. Si me hubiera dicho eso cuando empecé, no empiezo. Él muy sabiamente, que sí lo sabía, no nos dijo nada y nos dejó caminar. Y entonces, bueno, pues yo me fui a Suiza a patinar, a esquiar, etcétera. Y regresando, me dice Jeff Shell, dice, pues ya presentamos, nos fue muy bien. Dice, pero los de Monsanto tienen resultados similares. Dice, ahora hay que determinar quién lo hizo primero y quién publica primero, por dos razones. ¿Quién lo hizo primero? Para los derechos de la patente, y quién publica primero, pues para los créditos académicos. Y entonces le digo, oye, Jeff, le digo, mira, pues yo tengo ambos equipos, tanto nosotros como Monsanto, lo que habíamos hecho era
hecho células resistentes a un antibiótico que se llama kanamicina, que es un antibiótico que se usa generalmente para curar enfermedades en humanos. Le digo, pero mira, yo hice otros experimentos que son más fáciles de publicar porque tenemos ensayos visuales donde se demuestra que las células están genéticamente modificadas. Le digo, y eso lo podemos publicar muy rápidamente. Y entonces pues ya me puse a escribir, él me enseñó realmente a escribir un artículo en inglés y mandamos nuestra publicación y nos la aceptaron. Y para mayo del 83 salió nuestra primera publicación en la revista Nature, que yo soñaba, por supuesto, tener una publicación en Nature, que es yo creo que el sueño de todos los científicos jóvenes. Y pues mi primera publicación salió en la revista Nature. Y entonces nos fuimos a trabajar también con unos abogados en París para hacer las solicitudes de las patentes, que también es una cosa interesante porque era el abogado del Instituto Pasteur, que tenía mucha experiencia en cuestiones biológicas, etcétera, pero no nos entendía. Nos decía, bueno, ustedes pueden modificar genéticamente las células de una planta y hacerlas que sean más resistentes a enfermedades o a plagas, pero ¿cuál es su producto? Pues la tecnología. Entonces no nos entendía que el producto de nuestro trabajo era una tecnología para modificar células vegetales para el propósito que tú quisieras. No era un producto específico, sino una tecnología disruptiva que iba a permitir modificar muchas cosas, producir vacunas en plantas como la que se produjo para curar el ébola, que fue la única que funcionó, la vacuna producida en plantas contra el ébola. Y entonces, pues ya se hizo la solicitud de patente. Y también en algún momento, Enrique, si quieres lo platicamos, pero esa patente se hizo un verdadero escándalo porque nosotros ingresamos la patente antes que Monsanto. Y Monsanto hizo un litigio de cerca de 20 años sobre la patente, no sé cuánto dinero hubiera gastado, y finalmente se quedaron ellos con la patente. Entonces fue todo un historial ahí medio extraño, que algún día a lo mejor lo podemos comentar, pero te tomo la palabra, desde luego que sí. Porque eso hay que comentarlo. Es muy interesante esto de las patentes, por qué patentar, por qué no patentar, cómo se hacen los litigios, etcétera. Y también lo hago aquí presente porque se me ha acusado en 1000 veces de que yo trabajo para Monsanto y que yo me echo rico con esto de asunto de la patente de las plantas genéticamente modificadas. Pues sí debería de ser rico multimillonario, porque obviamente Monsanto ha vendido decenas de miles de millones de dólares, yo creo que más de 100,000 millones de dólares, y una regalía del 0.1%, pues significaría que por lo menos debería yo de tener unos 100 milloncitos de dólares en mi alcancía, cosa que no tengo. Y entonces, pero pues sí han usado para desprestigiarme de que yo lo hice. Y una de las cláusulas que yo había puesto en mi sesión de derechos, porque cedimos los derechos al Instituto Max Planck, que fue el que se iba a dedicar a administrar la patente si nos la otorgaban, era que yo reducía mis solicitudes de regalía siempre y cuando dieran una regalía sin costo a mi país. Todavía yo de güey, ofreciendo cosas gratuitas, pero en fin, porque de nada me valió, porque después me acusaron que yo, que era empleado de Monsanto, y es lo que les digo, miren, yo la verdad es que no tengo ninguna razón para querer a Monsanto, porque económicamente realmente sí fue un golpe muy fuerte, que no me interesó al principio, yo ni siquiera tuve mucho interés, pero ahora que lo pienso, digo, bueno, pues ya tendré mi vida resuelta y no estaría llorando porque nos redujeron los salarios en el Cinvestav con la ley de austeridad. Pero
tampoco por esa razón voy a desacreditar los logros científicos de Monsanto, que también han sido extraordinarios, ¿eh? Y entonces, bueno, pues ya logramos hacer eso. Eso fue la primera publicación. Después publicamos ya las primeras plantas genéticamente modificadas. Al principio hablamos de cómo modificar células, pero después cómo obtener las plantas completas y cómo estas plantas completas transmitían esas modificaciones genéticas a las semillas. Y esto era una tecnología extraordinaria. Yo no sé si éramos muy inocentes en aquella entonces, pues éramos muy jóvenes, pero los chicos que estábamos ahí trabajando pensamos, esto es algo extraordinario, porque estamos haciendo una modificación genética que tiene un gran potencial para el agricultor, pero no requiere de tecnología adicional. Se incorpora a la semilla misma. Y entonces pues, no necesitan ni comprar un tractor nuevo, ni comprar un insecticida nuevo, ni nada. Y entonces dijimos, oye, el principal beneficiado va a ser el pequeño agricultor. Aquel que no tiene dinero para comprar el insecticida, que no tiene dinero para comprar el fungicida, ese va a ser el que se beneficie más. Ese fue nuestro pensamiento. Después tomó un rumbo muy distinto la tecnología por el interés de las grandes empresas multinacionales y Claro, por pero falta de interés de los países de nosotros para tomarla. claro, mira, qué bueno que mencionas ese punto porque nosotros hemos insistido frecuentemente en eso. Por cierto, a nosotros también nos llegaron a acusar de que nos pagaba Monsanto por hablar de manera positiva de la ingeniería genética, etcétera. Desde luego que tampoco es cierto, pero bueno, el asunto es que hemos insistido frecuentemente que, bueno, la tecnología no tiene ningún signo ético. La tecnología solamente da poder y es solo a través del entendimiento de la tecnología que la sociedad entienda qué es lo que se puede hacer con el conocimiento, que se puede encontrar la manera de usarla realmente en beneficio de la colectividad y no para producir desastres humanitarios como llegó a suceder con ingeniería genética trabajada a través de multinacionales, ¿no? Que pasó en la India y en otros lugares. Sí, ahí, o sea, tienes toda la razón, concuerdo contigo. La ciencia y la tecnología no son buenos ni malos. El asunto es qué destino le das y quién decide el destino que se les da. Si hubiera grandes programas nacionales de administración de la ciencia y la tecnología que establezcan reglas para decir, bueno, para utilidad nacional, para fines humanitarios, independientemente de si está patentado o no está patentado, el gobierno tiene derecho a hacer un uso de la tecnología, estaríamos en otro lado. Eso, por ejemplo, existe en los Estados Unidos. En Estados Unidos, si ellos necesitan algo para la seguridad nacional, lo usan y después se arreglan. Ya lo vimos contra esto del Antrax, no sé si te acuerdas cuando estaban esas cartas con Antrax, que se hizo un escándalo, que el Antrax ni es tan peligroso, es mucho menos peligroso que el coronavirus. Pero en fin, el gobierno americano, era una patente europea, decidió, nosotros vamos a producir el antibiótico, que es el único que controla el Antrax, y si lo usamos al final de cuentas, ya después nos arreglamos con ellos para ver si les pagamos o no les pagamos. Entonces, acá en Estados Unidos, pues sí tienen muy claro eso. En México no está del todo claro cuándo y cómo se puede utilizar y por qué no establecer las reglas para hacerlo, para que en realidad la ciencia beneficie a la sociedad en su conjunto y no solo intereses particulares, que si bien sí, la gente ve muy mal que las empresas y a veces los científicos quieran obtener una ganancia de su creatividad, pero a veces ese es un motor que genera innovación. Yo creo que hay dos grandes motores, la curiosidad y el interés. Y entonces pues hay cosas que uno tiene que desarrollar, ¿no? Y entonces te digo, en el caso de las plantas transgénicas tomó un rumbo muy, muy distinto y muy complejo por la regulación.
O sea, la gente dice que se establecieron regulaciones para favorecer a las empresas, que los gobiernos favorecieron a las empresas directamente. Yo creo que no fue así, sino que más bien por presión de los ambientalistas y de todos estos grupos que decían que no, que los transgénicos, que no sé qué, que no sé cuánto, empezaron a imponer y imponer y imponer reglas y reglas y reglas y reglas que hicieron muy difícil y muy costoso aprobar un producto. Entonces, si tú quieres aprobar una nueva tecnología, por ejemplo, nosotros tenemos una tecnología muy interesante para reemplazar los herbicidas. Es una tecnología que te permite fertilizar de manera selectiva tu cultivo, de tal manera que en tu campo lo que crece mejor es tu cultivo y las malezas que normalmente que son las que crecen mejor, crecen mucho menos y ya no necesitas aplicar herbicidas. Pues resulta que para cumplir con todos los requisitos para tener una aprobación de índole comercial, pues necesitas gastarte unos 10 millones de dólares. Una investigación que nos costó aproximadamente 2 millones de pesos. Ahora necesito entre 20 y 100 millones de pesos para poderla aprobar a nivel comercial. ¿Y por qué resulta esto? Pues porque te piden en 1000 pruebas. Y además la legislación establece que no es suficiente con que apruebes tu producto en un país, sino tienes que aprobarlo en todos los países donde lo vas a cultivar o a donde se va a exportar. Entonces, si me cuesta $1 millón o 2 millones de dólares por país y quiero hacerlo a 10 países, son 20 millones de dólares. Por eso Monsanto habla que es que nosotros gastamos mucho dinero en aprobar nuestros eventos. Pues sí, efectivamente les cuesta 50, 100 millones de dólares aprobarlo porque sus productos se exportan a todo el mundo. Y es por el costo que tienen. Y a diferencia, por ejemplo, de los medicamentos, donde una vez que está aprobado en la FDA y en la Unión Europea ya se han hecho todas las pruebas, etcétera, para aprobarlo en México es relativamente sencillo, porque pues ya traes toda la información de que no causan alergias ni matan a nadie, ya están establecidos. Te dicen, bueno, mientras el principio sea el mismo y la fabricación sea de la misma calidad, es relativamente sencillo aprobar el compuesto. En el caso de los cultivos genéticos, no. Tienes que repetir todos los experimentos y todas las pruebas porque dicen que los mexicanos somos distintos al resto del mundo y las plantas mexicanas son distintas al resto del mundo, etc. Entonces, ¿qué pasó con esta regulación que hizo tan caro el proceso de comercializar un producto? Que no solo ni los gobiernos ni las instituciones públicas, sino las empresas pequeñas no pueden comercializar. Solamente las grandes multinacionales que tienen los recursos tanto económicos como logísticos, porque de regular en cada país pues tienes que tener gente encargada que lleve los archivos y te haga la parte legal y la parte técnica en diferentes idiomas. Entonces, pues eso lo hace muy difícil y lo que solicitó los grupos de ambientalistas, pues favoreció a las grandes empresas multinacionales. Exacto, exacto, les abrió el camino por completo y justo cuando más urge desarrollar esta tecnología de una manera racional. La población mundial está llegando ya a los 8,000 millones de habitantes. Creo yo, como biólogo, el mayor problema que enfrenta la colectividad humana antes que cualquier otro es el de la sobrepoblación, porque eso te genera un desastre ambiental terrible, te genera un desastre humanitario constante, etcétera. Justo cuando necesitamos reducir nuestro impacto ambiental sin reducir nuestra producción de alimentos, algo que se podría conseguir con todos los vericuetos relacionados con esta tecnología, es cuando se le pone freno y cuando se le pone en las manos a un grupo pequeño, ¿no? Cuando no se dispersa a gran escala para que se desarrolle.
Sí, eso es lo paradójico, ¿no? Que una tecnología que pudo haber impactado mucho a la agricultura mundial, se le puso un freno indebido porque en realidad no hay ningún dato científicamente demostrado de que causen daños a la salud humana o a la salud animal ni al medio ambiente. Y se ha creado una confusión muy extraña aquí, porque, por ejemplo, todo el mundo habla del glifosato y de las plantas resistentes a glifosato. Ese es un producto de los cientos que se han desarrollado en el mundo. Es obviamente el más comercializado porque es el que más ganancia económica le da a Monsanto. Pero las plantas transgénicas resistentes a glifosato no tienen ningún problema. A últimas, el que causa el problema es el glifosato mismo, no la modificación que se le hizo a la planta para volverse resistente. Entonces, pero a partir de ahí dicen, no, es que las plantas genéticamente modificadas son malas y causan daños a la salud. Pues ya ven que el glifosato causa cáncer. Es el glifosato. La planta genéticamente modificada no produce glifosato. El glifosato se usa para matar las malezas y, y facilitar el crecimiento de cultivo cuando es resistente. Ahora, aquí es cuando la gente dice, es que tú estás vendido a Monsanto. No, no estoy vendido a Monsanto. El glifosato es el menos peor de los herbicidas. Si no se usa glifosato, tenemos que usar cosas peores. Y esas son cuando la gente no habla de las alternativas. ¿Qué hacemos si sacamos del mercado el glifosato? Nos quedan dos alternativas. O usamos otros herbicidas o tenemos que deshiervar otra vez a mano, como le llamaban nuestros campesinos, vamos a tener que desquelitar a mano. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que están utilizando otros herbicidas que son peores. Ahora, o aceptas una reducción en la productividad del campo que es inaceptable en las circunstancias actuales, ¿no? Exacto. Una reducción sustancial. Y entonces, pues a nosotros se nos viene a la cabeza una idea, esta idea media extraña, decir, no, pues yo no quiero matar a las malezas, yo simplemente quiero hacer que mi cultivo sea el más competitivo del ecosistema y entonces me produzca sin tener que matar a nadie más. Y entonces lo logramos y entonces resulta que ecológicamente es extraordinario. Eliminas la aplicación de herbicidas, reduces la aplicación de fertilizantes y reduces el consumo de agua porque al quedar las malezas sobre el terreno, que ya no te compiten con tu cultivo, pero sí hacen sombra, se disminuye la evaporación del agua de irrigación y te permiten mantener la estructura del suelo. Porque cuando tú agarras y echas glifosato y pasas el tractor, queda el suelo pelón. Y entonces el suelo se erosiona. Riegas y pues el 70% del agua se evapora con el sol. Entonces, con un sistema así, tiene todas las cosas favorables que yo pensaría que un ecólogo diría, oye, pues esto está súper chido. Pero resulta que es genéticas, modificaciones genéticas. Entonces, no se puede. Yo estoy seguro que si no ahora, dentro de 20 años, se va a usar. Porque no hay mejor solución para el control de malezas que la que nosotros propusimos. Claro, es que hay que considerar que dos actividades que son especialmente agresivas con el ambiente son la agricultura y la ganadería. Se consume mucha agua, hay que nivelar una gran cantidad de territorio para crecer la comida, con un impacto ambiental tremendo, y como crece la población, crece el impacto por el uso de esas técnicas. Si tú incorporas la ingeniería genética de buena manera, empiezas a ver, por ejemplo, la producción de carne cultivada. El ejemplo aquel de la hamburguesa hecha en laboratorio, que inicialmente parece que no tenía muy buen sabor y que parece que van mejorando. Puedes tú disminuir en mucho el impacto ambiental
y aumentar la productividad de cada hectárea simplemente con las técnicas que estás mencionando. Eliminas prácticamente por completo el uso de herbicidas, disminuyes el uso de fertilizantes, disminuyes el uso de agua por hectárea. Hace poco salió un artículo en Science, hace un año más o menos. Parece que una buena parte de los corales que están muriendo en distintas partes del mundo, por ejemplo en la Gran Barrera de Arrecifes y en algunos lugares de los Estados Unidos, demostrablemente están muriendo no por el supuesto calentamiento del agua, sino por un aumento sostenido de agroquímicos disueltos en agua y otras cosas que son producidos por la agricultura intensiva, ¿no? Todo esto, este impacto disminuiría en mucho si se pudieran aplicar estas técnicas a gran escala, algo que urge hacer ya en este momento, ¿no? Y son técnicas que ustedes están desarrollando, caramba.